¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas ligados con lo que es la psicología principalmente, pero también vamos abordando diversos otros temas que se ligan a la psicología de alguna manera. Y el día de hoy voy a desarrollar un tema ligado, sí, ligado, como ya mencioné, al campo que es de mi especialidad, que es la psicología, y titula Ciencia y Espiritualidad. Ciencia y Espiritualidad. Pero también ya he venido desarrollando otros videos vinculados a este tema, ¿sí? Cómo de alguna manera vemos que la ciencia y la espiritualidad pueden complementar y no como mucha gente piensa que son dos aspectos que están puramente separados, como si fuera algo dicotómico, algo opuesto, la ciencia por un lado y la espiritualidad por otro. Y cuando digo ciencia, puedo hablar de una diversidad de ciencias, y cuando digo espiritualidad, estoy hablando de una diversidad de concepciones espirituales que no necesariamente tienen que ver con una sola religión. Y por lo tanto, intento, o en otros videos también he intentado complementar, hacer un análisis comparativo entre lo que es la ciencia y la espiritualidad, que para mí son dos ramas que pueden estar conectadas, y la psicología de alguna manera se vincula con las dos, o la psicología creo que es ese puente, ese, esa conexión o ese nodo que permite, valga la redundancia, conectar a la ciencia con la espiritualidad. Eh, Vamos a revisar, les quiero recomendar algunas películas que de alguna manera mezclan, complementan lo que es la ciencia con la espiritualidad. Estas son tres muestras de películas porque en algún momento me dedicaré a hacer algún video en específico recomendándoles películas que tienen que ver con la ciencia y la espiritualidad. Eh, Hay muchísimas más, pero hoy quiero hablar de estas tres de aquí y recomendarles una más contemporánea, más actual. Es una película española que se llama Durante la tormenta. ¿Por quién pararías el tiempo? ¿Sí? Durante la tormenta. Me parece que los que tienen Netflix pueden acceder a través de esta plataforma, que nos habla justamente de realidades paralelas, de viajes en el tiempo, eh, y pues fenómenos físicos, pero que pueden conectarse con la espiritualidad. Otra un poco más antigua, si no estoy mal, es del año 2014, si es que no me equivoco, se llama Orígenes, ¿sí? Orígenes. Es una película, y no quiero ser spoiler de ninguna de ellas, que vincula justamente y que habla de la ciencia y de la espiritualidad. Es de un científico que está en la búsqueda de aspectos de la evolución y de la biología, pero que después se encuentra con elementos espirituales de alguna manera. La película se llama Orígenes, que les recomiendo muchísimo. Me parece que esta no está en Netflix, me lo pueden buscar en Google y en la parte de videos. Ahí lo encontré. Otra, no sé si es que esté en Netflix o en YouTube o en alguna otra plataforma, pero les recomiendo, es una película un poco mucho más antigua, de inicios del año 2000, si es que no estoy mal, 2000, 2002, 2003, por ahí es esta película, de Kevin Costner, Dragonfly, la sombra de la libélula. eh, Tiene un simbolismo de lo que es la libélula, y pues en español es la sombra o el misterio, para otros países se llama El misterio de la libélula, es de Kevin Costner. Entonces, les recomiendo estas tres películas a las personas que quieren o que están en la búsqueda entre esta conexión entre ciencia y espiritualidad, y que no le ven como dos aspectos opuestos, sino más bien complementarios, porque la ciencia puede aportar mucho a la espiritualidad y la espiritualidad puede aportar muchísimo a lo que es la ciencia. Y
Además de esto, quiero entrar en recomendar personajes. Yo en la mayor parte de mis videos, o en muchos de mis videos, siempre recomiendo autores para que ustedes vayan directamente a las fuentes o en el mismo YouTube, busquen los nombres, las biografías, la vida y la obra de cada uno de estos personajes, videos sobre estos personajes, dentro de la misma plataforma de YouTube o de Google o del Internet en general, pueden encontrar la biografía y la obra, las investigaciones o los escritos de muchos de estos autores. Entonces, por ejemplo, creo que mencionar a Nikola Tesla, Jacobo Grinsberg, Rupert Sheldrake, Bert Hellinger, Carl Gustav Jung, Elena Blavatsky, David Bohm, eh, Michael Talbot o Michael Talbot, como quieran pronunciarlo, Franz Mesmer, Rick Strassman, Stanislav Grof o Elizabeth Kubler-Ross. Acá hay otros personajes que también les puedo recomendar, donde que de alguna manera conectan lo que es la ciencia con la espiritualidad. Bruce H. Lipton, Raymond Moody, Brian Weiss, Anselin Schutzenberger, Deepak Chopra, Alejandro Jodorowsky, Wolfgang E. Pauli, Bruce Grayson, Kenneth Reich, Eben Alexander, Alan Kardec y Laura Quijano. Creo que son personajes que de alguna manera les recomiendo para que ustedes los busquen, investiguen sobre la biografía o la vida de ellos, de estas personas y de su obra también, porque creo que cada uno de ellos nos ayudan a entender esta parte y esta conexión entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y no como mucha gente cree que la ciencia es puramente materialista y la espiritualidad es puro idealismo o pura mitología, sino que cómo encontramos esos nodos y personalmente siempre he intentado buscar esas conexiones entre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Y por ejemplo, si es que ya hablamos un poco más a detalle de cada uno de estos personajes, no puedo hablar a profundidad de algunos de ellos, ya lo he abordado en otros videos que también les recomiendo y les dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Ya he desarrollado otros videos, por ejemplo, hay un video que se llama ¿Qué es la psicología holística? Otro que se llama La muerte, ¿sí? Muerte, tanatología, muerte y tanatología es otro de los videos que les dejo acá abajo en la parte de la descripción para que ustedes vean que ya he venido desarrollando y hablando de algunos de estos personajes. Otro video que he venido desarrollando se llama El peligro de las constelaciones familiares, que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Otro sobre Carl Gustav Jung, sobre psicología humanista, sobre qué es la psicoterapia transpersonal, qué es la parapsicología. Tengo algunos videos que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción y que les recomiendo que lo vean porque ya es como un antecedente en este canal que he venido abordando la temática entre la ciencia, la espiritualidad y sus vínculos, por supuesto, o su puente que es la psicología. También pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campanita si es que les interesan estos temas y otros temas ligados a la temática. Suscríbanse al canal, generen tráfico, generen comentarios, que creo que siempre es importante para así aportan y colaboran con este canal de YouTube. También les puedo dejar mi cuenta de ahorros en el caso de que quieran hacer depósitos de colaboración económica con este canal de YouTube. Pero en el caso de que no aporten económicamente, aporten de otras formas, generando suscriptores, promoviendo este canal, generando comentarios, preguntas, observaciones, que creo que eso nos alimenta y nos ayuda mucho en este canal de YouTube. Continuando con la temática, por ejemplo, hablar de Nikola Tesla del siglo XIX, ¿sí? Este importante físico, eh, eh, inventor, desarrollado muchos experimentos. Creo que Nikola Tesla es un personaje donde que se fusiona justamente esa parte material de la física, de los experimentos, del método experimental, de los descubrimientos. Es un gran inventor también Nikola Tesla, ligado con lo que es la energía eléctrica de corriente alterna, muy reconocido en los círculos eléctricos. Sin embargo, hay ese otro lado de Nikola Tesla, así como muchos de estos personajes que ustedes ven aquí en pantalla,
donde que hay esa parte y ese componente muy fuerte de espiritualidad. Y ustedes van a encontrarse de videos de tanto de la parte científica de Tesla, pero también su parte espiritual, mística, ocultista de este gran personaje, porque justamente en él se fusionan estos dos aspectos, la ciencia y la espiritualidad. De igual manera, creo que David Bohm o David Bohm, como quieran pronunciarlo, David Bohm es uno de los físicos extraordinarios del siglo XX, de inicios del siglo XX, que habló de la teoría de la física cuántica, de elementos de la física cuántica ligado también con la espiritualidad, ¿sí? El orden implicado. Tiene algunos libros sobre el orden implicado y sus explicaciones ligados a la espiritualidad y a la ciencia. Creo que en este personaje se fusiona también estos dos componentes, este físico teórico, este investigador, muy importante que hizo conexiones entre la ciencia y la espiritualidad, y les recomiendo que busquen videos sobre él también. Otro gran personaje que he estado investigando estos últimos tiempos, creo que también hay que mencionarlo, es Jacobo Gringberg, que es un mexicano, psicólogo, psicofisiólogo, que también comenzó a investigar sobre el chamanismo en México. Él es mexicano, profesor de psicofisiología de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. En 1994 desapareció misteriosamente, aún no se sabe cuál es su paradero. Para muchos quizá murió, para otros está en algún lugar, pero hay varios videos también sobre la vida y la obra de este gran psicofisiólogo, este científico, y que investigó también sobre el chamanismo en México. Tiene muchas teorías también explicando y que se vinculan con las teorías y la ciencia de Nikola Tesla, de David Bohm y los otros personajes. Creo que les recomiendo muchísimo porque en la persona de Jacobo Gringberg, este mexicano, se fusiona a sí mismo la ciencia con la espiritualidad. Otro personaje que vale la pena mencionar y que está ligado a sí mismo a Jacobo Gringberg es Rupert Sheldrake, que es un biólogo que todavía vive en Inglaterra, en Gran Bretaña. Rupert Sheldrake y su teoría sobre los campos morfogenéticos, cómo los campos morfogenéticos influyen en la mente de las personas y hacer una comparación. En algún momento trataré de hacer un video de comparación entre Jacobo Gringberg y Rupert Sheldrake y entre otros personajes, porque las teorías de Rupert Sheldrake de hoy en el siglo XXI validan las investigaciones y los escritos o publicaciones que hizo el gran científico y psicofisiólogo Jacobo Gringberg, el mexicano. Y así vamos aprendiendo otros personajes donde se fusiona la ciencia con la espiritualidad, como es Michael Talbot, que habló mucho sobre la física cuántica, la mente holográfica. De alguna manera también Franz Mesmer también investigó sobre ciertos campos bioenergéticos o la energía de nuestro cuerpo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Bert Hellinger, que habla también sobre constelaciones familiares. Tengo un video que se llama El peligro de las constelaciones familiares, donde que hablo también sobre este personaje. También hago una comparación entre el pensamiento de Bert Hellinger con Eric Fromm, que les voy a dejar algunos de estos videos en la parte de acá abajo de la descripción. Les recomiendo que vayan acá abajo y ahí vean otros videos. Rick Strassman es un gran investigador sobre el DMT, que es la molécula de Dios, la molécula de la espiritualidad, este médico y psiquiatra que ha investigado mucho sobre cómo esta molécula que está tanto en ciertas plantas de la Amazonía, como es la ayahuasca, ese mismo componente está en nuestro cerebro y él lo llamó en su libro DMT, ¿sí? DMT, la partícula o la molécula de Dios. Rick Strassman. Ahí tenemos al gran Carl Gustav Jung, del cual he hablado en muchos videos, de la gran maestra esotérica del ocultismo del siglo XIX, Elena Blavatsky,
del gran Stanislav Grof, que también es otro personaje que fundó la psicología, uno de los fundadores de la psicología transpersonal, por allá por la década de los 70 del siglo XX. Elizabeth Kubler-Ross, también está médico y psiquiatra, que investigó e hizo más de 20.000 o alrededor de 20.000 entrevistas a personas que estaban cercanas a su muerte o que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como el ECM, experiencias cercanas a la muerte, una de las tanatólogas más importantes de qué sucede después de la muerte física, digamos así, qué sucede a las personas después de la muerte física o la vida después de la vida. Elizabeth Kubler-Ross. De ahí tenemos al biólogo Bruce Lipton, que ha hablado asimismo sobre biología, sobre cómo nuestro pensamiento, nuestros pensamientos pueden cambiar la biología. Bruce Lipton. Tenemos a Wolfgang Pauli, que investigó con Carl Gustav Jung sobre el sincretismo, sobre la sincronicidad y los fenómenos que aparentemente son coincidencias que tienen un significado profundo, donde que Wolfgang Pauli, este físico, hizo muchos aportes con Carl Gustav Jung. Entonces, investigar sobre la vida, sobre la sincronicidad y las coincidencias significativas de Wolfgang Pauli creo que es muy importante en colaboración con Carl Gustav Jung. De ahí tenemos a Raymond Moody también habla muchos elementos sobre la vida después de la vida o la vida después de la muerte, de alguna manera, Raymond Moody. De igual manera, Bruce Grayson tiene muchos videos en YouTube. Les recomiendo que cada uno de estos personajes ustedes investiguen si les interesa la ciencia y la espiritualidad, porque tenemos a Raymond Moody, que fue un médico, o que es, me parece que todavía vive o murió hace pocos años, de eso no estoy tan seguro, pero creo que investigar los videos en YouTube y en la web sobre Raymond Moody, sobre Bruce Grayson, creo que es muy importante. De igual manera, las investigaciones sobre tanatología y la muerte de Kenneth Reich, que es también un médico y un psicólogo muy importante. De igual manera, Brian Weiss sobre las regresiones a vidas pasadas. Tiene varios libros, Brian Weiss, este médico y psiquiatra norteamericano, que habla sobre la reencarnación y las vidas pasadas en sus investigaciones a través de la hipnosis con sus pacientes. Él descubrió que una paciente había tenido vidas pasadas y que muchos de sus problemas actuales en la vida actual habían sido por sus vidas pasadas, por temas de reencarnación. Entonces, son temas que vinculan la psiquiatría, la medicina con la espiritualidad. Brian Weiss. De igual manera, Eben Alexander también es otro neurocientífico muy importante que habla sobre la vida después de la vida. Tenemos a Alan Kardec, que fue un ocultista, un medium muy importante, Alan Kardec, del siglo XIX. De ahí tenemos a Anselin Schutzenberger, que habla sobre la psicogenealogía, cómo son los patrones genealógicos y cómo la genealogía afecta a nuestra psicología, cómo nuestros antepasados marcan nuestros pensamientos y patrones de comportamiento actuales. Ella habla mucho de la psicogenealogía. Y de igual manera, Alejandro Jodorowsky, este artista y psicoanalista y psicomago chileno que reside en Italia, también creo que hace aportes muy importantes Alejandro Jodorowsky. Deepak Chopra, un médico que difunde mucho lo que es la curación cuántica, la sanación energética. También Deepak Chopra habla sobre la medicina de la Ayurveda. Es un hindú, un médico que reside en los Estados Unidos y que muchos de sus libros han cuestionado muchos elementos de la ciencia clásica, de la ciencia tradicional materialista, porque él complementa justamente lo que es la medicina, la ciencia con la espiritualidad. Y finalmente, hablarles de Laura Quijano, que es una youtuber que habla sobre estos temas ligados al ocultismo, a la espiritualidad, al misticismo. Tiene un canal de YouTube que se llama El Grimorio de Laura Quijano. Búsquenle a Laura Quijano en YouTube, tiene su propio canal sobre el ocultismo, difunde muchos temas esotéricos que creo que pueden aportar mucho a la ciencia y a la espiritualidad. De ahí, alguien que quiera profundizar más en elementos y libros sobre ciencia y espiritualidad son estos tres. El uno de David Bohm, que se llama La totalidad y el orden implicado, de este físico. Muy importante David Bohm.
del biólogo Rupert Sheldrake, La presencia del pasado, resonancia mórfica y hábitos de la naturaleza, las investigaciones de Rupert Sheldrake. También hay una conferencia en YouTube que les recomiendo de Rupert Sheldrake. Ponen Rupert Sheldrake los dogmas de la ciencia de Rupert Sheldrake, que es una conferencia muy importante en YouTube. Y un libro, La teoría sintérgica de Jacob Greenberg, el mexicano, La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que es muy importante este libro y sus videos también que lo pueden encontrar en YouTube. De ahí hay otros libros que también les puedo recomendar. El uno se llama DMT, la molécula del espíritu, de Rick Strassman, las revolucionarias investigaciones de un médico sobre la biología de las experiencias místicas y cercanas a la muerte. DMT, la molécula del espíritu, muy importante, las aportaciones del doctor Rick Strassman, que ya había mencionado anteriormente. El libro El universo holográfico de Michael Talbot o de Michael Talbot, dice el universo holográfico, una visión nueva y extraordinaria de la realidad. Por fin, en España, el libro que ha evolucionado la manera de entender el cerebro, las capacidades paranormales de la mente, las últimas fronteras de la física. Muy importante, que complementa este libro de Michael Talbot sobre la física y la espiritualidad. Y un libro un poco más digerible, mucho más leíble, del Dalai Lama, El universo en un solo átomo, el universo en un solo átomo. Cómo la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar el mundo. Este es el libro que me ha inspirado también, lo he leído completo y lo sigo estudiando, este libro del Dalai Lama, El universo en un solo átomo, que es el libro que de alguna manera ha dado el título de este video y que les recomiendo muchísimo. Ya, entonces, con esto estoy culminando lo que es esta charla, este video sobre la ciencia y la espiritualidad. Hay muchísimo más por hablar, pero lo principal es que ustedes vayan e investiguen y comparen estas fuentes entre estos autores que les he mencionado, para que ustedes sigan investigando si les interesa el complemento entre ciencia y espiritualidad. No son dos aspectos que están separados, sino más bien que se complementan. Y esto nos permitirá autoconocernos, mejorar nuestra calidad de vida, de alguna manera caminar hacia esa fusión entre materia y energía, entre ciencia y espiritualidad, que creo que es importante. Y la psicología tiene que ser ese vínculo entre la ciencia y la espiritualidad. Con esto me estoy despidiendo. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita, compartan esta información, compartan este video en sus redes sociales, genérenme comentarios, sugerencias y seguiremos desarrollando estas temáticas. Si es que ustedes tienen otros temas que aborde ligados al tema de hoy, pues déjenme en sus comentarios. Cuídense mucho, pasen bien, suscríbanse al canal. Chao, chao.